11 de la mañana, casi en punto, 01. Estás en CNN Radio, estás escuchando No es para tanto hasta las 13 horas. Y te habíamos anticipado porque lo tuvimos a Cristian y te venimos contando que este fin de semana se va a reestrenar, porque ya estuvo hace un par de meses, pero bueno, se vuelve a estrenar una obra de teatro, Fuck Folk, con una reversión. En este caso es solo una persona que se va a hacer cargo en el escenario de la obra. Va a estar hoy en Madariaga, mañana en el Teatro de la Torre aquí en Pinamar y el domingo en Villa Gesell. Y estamos en presencia de su director, o por lo menos el que le tiraron la idea, y él es el que se encargó de armar absolutamente todo, una suerte de director técnico, Fernando Locatelli. Él es actor, director, dramaturgo y docente. Bienvenido, gracias por acercarte. Muchas gracias a ustedes, ¿qué tal? Por favor, gracias a vos. Y bueno, siempre hago primero esta pregunta de, en un CV, profesión, ¿qué pongo en tu caso? Teatrista. ¿Teatrista? Sí. ¿Y qué es ser un teatrista? Bueno, incluye varias cosas, qué sé yo. Esto que dijiste, empecé siendo actor, después hice toda la carrera del profesorado, fui profe muchísimos años, empecé a escribir teatro y empecé a dirigir mis obras y bueno, y otras obras también. Estar en el mundo del teatro, tratar de vivir de eso, es donde respiro, es donde... sí. Me dedico a otras cosas en mi vida, pero cada vez que estoy haciendo una puesta en escena de una obra, esa previa a dar sala, es donde eso, vivo, respiro, es como mi casa, el teatro. Es teatrista, dedicarme a eso, vivir de eso, leer de eso, mi vida. ¿Hace cuánto lo haces? Y yo arranqué a estudiar teatro a los 15 años, por ahí. O sea que desde siempre venías... Desde siempre, se puede decir. Configurado tengo 54, así que... sí, arranqué con estar perdido en la vida sin saber qué hacer y un cartelito apoyado en la cama, un recorte del diario de mi madre que buscaba qué iba a ser su hijo y me tiraba muchas opciones. Además de ponerme cartelitos que decía que el cigarrillo hacía mal para que yo no fume. Ese era el diálogo con mi madre, era ese, a través de papeles que dejaba arriba de la cama. Y bueno, uno era un aviso de una escuela de teatro y ahí arranqué y me copé y fui toda la vida. Qué raro que esté el teatro dentro de las opciones. En general mandan a agarrar de la pata. Madre, ¿sí? ¿viste? ¿No? Porque pasa... es que yo creo que por ahí un poco más clásicas. Había probado tanto ya que yo empecé a estudiar arquitectura, diseño gráfico, psicología en la facultad, todo, y dejaba y no había caso. Y creo que intentó tanto por las clásicas que fue, bueno, vamos por un camino a ver si y bueno, enganché por ahí. ¿Y te costó mucho llegar a vivir del teatro? Sí, cuesta mucho hoy en día. No, de hecho no vivo de eso. No lo logré yo a pesar de los años y de la trayectoria. Todavía no lo he logrado. No pierdo las esperanzas, pero sí, sinceramente, uno está acostumbrado a, bueno, ve la gente que trasciende, que tiene cierta fama y qué sé yo. Son varios para uno cuando lo ve, pero en realidad son muy pocos en relación a el mundo del teatro y de la actuación y de la dirección y de la dramaturgia. Muchos que no logran eso están ahí y bueno, y todos y muchos viviendo de otra cosa como para sustentarse, pero yo todavía no lo logré. Tuve épocas que mejor, pero no puedo, sí vivo por eso, pero no vivo de eso. Por lo visto, no perdés buenísima la fe, esa frase, sí, buenísima esa frase, me salió, no es la primera vez que la digo, no es que la tengo estudiada ni... Sí, ahí ya sabemos cómo. Corte, listo. Pero bueno, no perdés la esperanza, seguís en carrera entonces. Sí, claro, sí, obvio, ¿no? Y sí, mi vida va a ser esto de aquí en adelante también, sí, no puedo estar, creo que no estuve nunca desde que arranqué un año sin hacer nada que tenga que ver con el teatro.
Hubo un momento en el que estrenaba una obra cada 2 años, por ejemplo. Tenía como esa meta y sí, siempre. Además, muchos años de dar clases, eso también es contacto permanente con el teatro, con alumnos, con gente, con actores, sí. Y estando desde todos los ámbitos, arriba del escenario, abajo dirigiendo, enseñándole a los actores, ¿en qué parte del teatro te sentís más cómodo y cuál es la que disfrutas más? Porque nervios se viven en todo. Sí, eso sí, nervios en todo, hasta incluso siendo profe. Porque es mucho el compromiso del ida y vuelta con personas, digamos, ¿no? Y no transmitiendo conocimientos, porque no tengo ese concepto de la docencia, pero sí ese ida y vuelta permanente de tratar con personas y todo lo que eso implica. Nervios siempre, pero no, de disfrute. Me encanta dirigir. El proceso creativo de la dirección, una vez que está el material, lo disfruto mucho. Incluso en las malas, digamos, cuando las cosas no salen. Esta obra, por ejemplo, tuvo un momento hermoso en ese sentido de casi no hacerse por no enganchar, bueno, en este caso un estilo que cuando lo enganchamos disparó y todo felicidad, pero eso, el proceso creativo del laburo previo al estreno de una obra creo que es lo que más disfruto. Y en el caso de la dramaturgia, ¿cómo fue que empezaste ahí? Porque creo que de todo es lo más complicado. Sí. ¿Cómo empezaste a descubrir ese mundo de la dramaturgia? Porque aparte siendo un estilo tan diferente dentro de lo que es la escritura. Sí, a mí el tema de las letras me gustó siempre. Me gusta mucho leer y siempre escribí lo mío, sin sacarlo afuera, digamos. Y bueno, y tan inmerso en el mundo del teatro, me mandé una vez por una idea y también empecé a estudiar. Siempre tuve como esa cosa de no poder hacer si no estudiaba lo que estaba haciendo. Medio falsa, pero bueno, no importa. La tuve y la hice. Y nada, y bueno, esos talleres que hice y demás me empezaron como a incentivar en ese sentido y arranqué hace varios años ya de mi primera obra escrita y mucho aprendizaje también a través de las obras, a través de la experiencia de escribir, ensayar y estrenar. ¿Las dirigiste vos a las Sí. todas o algunas? Las que yo escribí. Sí. Las dirigí yo y bueno, ahora está pasando hace un par de años que se están dirigiendo, que me están pidiendo los derechos de las obras y se están haciendo. Por primera vez, así, nada, elenco, gente que me pide los derechos y que las hacen, que es otra experiencia muy loca también. Pero sí, siempre las dirigí yo, las que escribí, sí. Ya incluso hasta pensando elencos, pensando para quién estaba escrita. Siempre esto de haber sido profe me dio tener mucho contacto con actores todo el tiempo, con exalumnos que ya habían crecido. Te vas imaginando, ¿no? En qué puede encajar en cada personaje. Claro, te vas imaginando por su forma de laburo, de tanto conocerlos. Yo he tenido alumnos durante 6, 7 años, ponele, el mismo alumno. Entonces, o alumnos que los tuve menos, pero que después desarrollaron también, siguieron con otros profes o ya habían arrancado en su profesión. Y sí, mucho conocimiento. De hecho, nunca dirigí, estoy pensando, pero nunca dirigí a alguien que no conozca. Siempre claro, hubo un conocimiento previo. Lo estoy descubriendo ahora. Claro, un casting abierto, ponele y... Nunca dirigí a alguien, no, claro, para una obra concreta no, sí para laburos más chicos, cosas más performance, esas cosas sí, como director. Pero así de poner obras en cartel y todo, siempre gente que conocí, personas que... ¿Y considerás que es más efectivo o es importante conocer al actor antes de seleccionarlo para determinado personaje?
A mí me viene bien, me ha venido bien, qué sé yo, no necesariamente creo que sea algo, una condición, digamos. A mí me ha venido bien y he encontrado ahí una forma de trabajo que no sé, bueno, eso lo dirán más de afuera, pero que a mí, en cuanto al resultado, digamos, me ha sido satisfactorio. Sí, son métodos, maneras muy personales, creo, sí, sí. Dentro de la actuación, ¿cuánto hay de talento y cuánto hay de trabajo? Soy de los que creen que, perdón, que el trabajo en este mundo es, en todo en general, pero que es la base bueno, del resultado en definitiva, ¿no? No me gusta hablar en términos de resultado, pero sí, soy de la idea que el pico y la pala es lo que... Claro. Sí, sí. Sí, el talento es una palabra que no me gusta, que se usa muchísimo a mí, no me gusta realmente. ¿Qué talento que tiene esa... porque creo que no es algo propio de que encaje para todo. Vos pudiste haber tenido talento en algo en particular, que trabajaste muy en particular, con alguien en particular, y que si lo hubieras trabajado con otra persona hubiera sido otro el resultado actoral. No, está muy ligado a cierta cosa de inspiración momentánea, creo, que se da siempre, y eso no se puede dar siempre. Yo creo mucho en el trabajo, por eso esto que digo del disfrute en el proceso de trabajo antes de poner una obra. Ahí hay mucho, ahí está el trabajo, el pico y la pala, ahí está el transpirar, el probar, el ir, venir, descartar, encontrar, profundizar, está ahí en el laburo. Pero hay personas que tienen más facilidad para determinados estilos de teatro que otros. Bueno, sí, no voy a ser tan necio. Sí, creo que hay personas que tienen más facilidad para actuar que otras. Sí, que tienen algo ahí de entendimiento natural o producto del trabajo también, porque esa persona habrá estudiado seguramente y eso es lo que yo considero el laburo. No sé si talento, pero sí, más facilidad, sí, claro. Sí, hay personas que no, que les cuesta mucho más y que a lo mejor llegan a algo muy bueno consecuencia de un laburo mucho más arduo, necesario, pero sí, bueno, sí, que hay más facilidad, sí. Ahí negociamos. Muy bien. Y ahora, dentro de la dirección, ¿cuál es el trabajo de un director? ¿Escribir, organizar o puedo hacer todo? Es un laburo de muchas aristas. Creo que cuando yo te decía el aspecto creativo es el que más está en juego, creo. Hay un texto que en sí mismo no es nada. Eso es muy lindo en el teatro, que las obras... Un paréntesis hago. Sí. Que las obras se consideran obras de teatro una vez que están inscriptas en Argentores y se estrenan. Antes de estrenarse no son obras de teatro. No es un material teatral. Ah, mira. Porque es algo escrito que es nada. Claro. Y que solamente está hecho para ser hecho. Entonces, una vez que se estrena, recién ahí es una obra de teatro. Eso es como conceptualmente siempre me gustó. ¿Y cómo puede cambiar también la misma obra de teatro, el mismo texto, claro, puesto por dos directores diferentes, claro, y dos elencos diferentes? Totalmente. Ahí es donde está el laburo, por eso digo que es tan amplio y tantas aristas, porque es ese texto primero vacío y después llenarlo con el trabajo, pero ahí está la búsqueda es lo que a mí más me gusta. Sí, esto que decís es a mí me pasó ahora de ver mi obra dirigida por alguien en la que yo no participé en nada del proceso, de hecho en otra provincia, todo medio lejano, todo, y bueno, y fui a una función que me invitaron y la vi así de cero.
Sí, es muy flashero, muy loco, muy... Ya escuchar el texto que escribiste y que vos solo sabés cuándo y cómo fue, y después de tanto trabajo habiéndola hecho yo, y verla con otro actor que no conoces y con otra puesta en escena, sí, me llamó mucho la atención, y es lindo, es re lindo. En el caso de la puesta en escena, cuando vas escribiendo, ¿vos te vas imaginando más o menos el escenario? Sí, definitivamente. Eso es lo distinto de escribir teatro, que hay todo otro pensamiento como lateral, en paralelo, en la escritura, en el proceso de escritura, que tiene que ver con todo esto, con un espacio que te imaginas, una apuesta, lo posible en relación a lo teatral. Actores entrando y saliendo, cosas técnicas que se te vienen cuando uno está inmerso ya en el mundo del teatro, empezás a entender, creo que la gimnasia está ahí, en poder entender qué es lo posible y qué no solo qué funciona y qué no, sino más esto, qué es lo posible y qué no. Y sí, el pensamiento lateral va por todos esos lugares todo el tiempo en la escritura. Es lo que diferencia mucho en cuanto a la literatura, creo que es lo que diferencia de cualquier otro género, porque en la escritura después vale todo, sino en la poesía, en la novela, en lo que sea, vale todo. Acá no vale todo. Si yo escribo... Sí, el dragón entró por claro, exactamente. Por la ventana. Sé que voy a tener problemas después, sí. Incluso, sí, a nivel actuación, ¿qué es posible para un actor? Sí, es todo un montón de los elementos de la dirección que van en paralelo en el proceso de escribir. ¿Y un director debería tener la experiencia como actor? Un director, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Sí, yo di muchos años clase en la UNA, en la Universidad Nacional de Teatro, de Artes Dramáticas, en dirección. Yo daba clases en dirección 1. Los alumnos entraban para la carrera de dirección. Por supuesto que había una de las materias obligatorias que era actuación. Pero sí, considero que pasar por la experiencia de saber lo que es actuar para poder dirigir a un actor es muy necesario, sí. Sí, definitivamente, tener en el cuerpo de qué se trata, qué pedís, con qué trabajás, cuál es el material vivo, consciente con el que trabajás, es necesario transitarlo para poder, sí, creo que sí. Como todo, qué sé yo, si voy a dirigir en una obra en construcción, voy a dirigir una obra en construcción y no tengo idea de lo que es una pala mecánica, es difícil que pueda dar alguna directiva copada. Claro. Vos sabés que estábamos hablando de todo un poco y recién me detengo a pensar que claro, que el director es el alma de lo que sea, ¿no? Es decir, uno le da un texto y todo lo que viene después de lo que le llega es obra del director, más allá de lo que capaz quiso transmitir el escritor, es como una pieza fundamental. Y acá es donde voy a la pregunta de, ¿son reconocidos los directores de obra teniendo en cuenta el papel fundamental que juegan en cada cosa que dirigen? Sí, bueno, sí, yo creo que sí, hay un reconocimiento en cuanto a la dirección teatral en general, sí. Por supuesto que lo que más visible está son otros, sí, elementos, de hecho, bueno, los actores claramente, pero sí, creo que hay un reconocimiento y que el ojo de un público no experto detecta, quizás medio inconscientemente, no tan, quizás la devolución no puede ser no tan técnica, pero detecta una buena apuesta de una mala apuesta, o de qué fue funcional a qué cosa, y quizás sin darse cuenta uno ahí a quien le está reconociendo es al director.
Quizás a nivel prensa, qué sé yo, no tanto, es verdad, pero igual yo tengo una idea respecto de esto que es muy un laburo en conjunto. Yo no creo, la dirección yo la considero un trabajo muy en equipo, que sea otra palabra que no me guste tanto, pero bueno, es la que encuentro, con los actores. Este proceso creativo creo que tiene que ver mucho con el otro, que es un ida y vuelta constante. Bueno, como en el fútbol, el director técnico en el fútbol, digamos, sí, puede todo, pero si el que está jugando ahí es el jugador, el que improvisa en el momento para una jugada es el jugador, y si juega mal, y si juega bien, bueno, pero digamos, pero es de ambos, no es tan, me pongo a dirigir, es una, porque la palabra suena muy de eso, de estar arriba haciendo y armando. Sin embargo, es mucho más de una confrontación permanente con el otro. Claro, es lo que yo quiero que hagas y lo que vos podés hacer, o quizá hay alguna idea que yo no estaba contemplando y, Sí. y el que está poniendo el cuerpo es el otro y dice, mira, me parece que es Sí. mejor por acá, ¿no? Sí, sí. Incluso pasa no tanto en lo actoral, sino hasta en el proceso de la puesta en escena, que es otra etapa del proceso de laburo, que también no es yo que soy el director, pongo esto y adáptense a esto. Quiero esta escenografía que baje en este. No, es un laburo que también tiene que ver con el otro y con la apertura a escuchar las propuestas del otro y la necesidad del otro. Aparte también mismo en la construcción de un personaje. Claro, Hay bueno, mucho ahí fundamentalmente, ahí es del donde te digo actor y que de es... las ideas que se le ocurre a uno. Obviamente, sí, sí. No escuchar y querer imponer, querer dirigir, digamos. Por eso digo que es una palabra que no me gusta tanto. Hoy estoy con un montón de palabras que no me gustan, che, que estoy... Pero sí, querer, claro, eso, dirigir al otro, bueno, no, sí, no creo que pase por ahí el trabajo, el buen trabajo. Sí, no. Ahora, después de todo este camino recorrido, en la libreta de cosas pendientes, ¿te queda algo escrito ahí a futuro? Sí, soy medio para eso, no. Seguir laburando, qué sé yo. Sí, no te podría decir algo así. Seguir laburando, sí, seguir trabajando. Cuesta. Tiene que ver mucho, en mi caso por lo menos, se ha dado mucho que tiene que ver mucho con la realidad en la que uno vive, ¿no? Está inmerso en un país, claro, que, bueno, que es lo que es y que va por donde va. Entonces hay veces que es muy difícil. Aprovechando eso que y decís, estamos en un momento complicado en ese sentido. Pero... ¿Ves que una caída, digamos, en el consumo del teatro, o la gente sigue eligiendo ese peso que te sobra para ir a ver teatro? No, sí, yo veo que todo está costando. Hay mucha menos producción teatral, por ejemplo. Ahí está costando. A ver, yo con el entorno en el que me muevo, mucha gente está queriendo hacer sin saber bien qué y para qué, pero como lugar de salida, ¿no? Como lugar de salida a un estado emocional que está complicado en muchos y muchas, pero entonces se está haciendo, es medio paradójico porque se está haciendo pero no se lleva a cabo del todo, ¿viste? No se termina de concretar, cuesta mucho, de todo, en todo sentido, el tema de subsidios está muy complicado, bueno, no solo en el teatro, en las artes en general está como muy difícil en ese sentido. Es como que todos son palazos y palazos que hacen como que uno tenga que sacar de algún lado complicado energías como para poder arrancar un proyecto o seguir o la verdad que no estoy al tanto de números. Estuve leyendo ahora hace poco de Sebastián Blutrach, leí hace poco unos números que publicó respecto del teatro en las vacaciones de invierno y el teatro infantil, que bajó muchísimo respecto de años anteriores, del año anterior.
en números, en recaudación, en todo, en asistencia de público, no así en cantidad de obras, ¿ves? Por eso ahí digo la paradoja de qué se hace, qué se puede, qué no. Entonces, bueno, sí, tiene mucho que ver con el contexto y bueno, y el estado emocional en el que uno vive en ese contexto. Entonces cuesta más, cuesta menos por momentos. Yo, por ejemplo, soy muy permeable a eso, lamentablemente. Me cuesta. Ahora hace rato que no escribo, por ejemplo, me cuesta ponerme a escribir. Que es eso aparte que en una decías vos. profesión que está atravesada por lo emocional. Y sí, es imposible abstraerse de esas realidades, sí. Sí, te invaden, sí. Hay gente que sé que no, que yo quizás por eso digo soy bastante permeable a eso y bueno, y en paralelo tener que vivir y sustentarse, entonces bueno, y esto, como te decía antes, no, al no dar del todo para eso, es como que el tiempo se lo tenés que adjudicar a otra cosa y bueno, voy a hablar en mi caso, ¿no? Es así, qué sé yo, no sé si en todos. Y hablando de un caso en particular, Fac Folk se va a reestrenar hoy en Madariaga, mañana en Pinamar. ¿Fue difícil la adaptación de una obra que se hacía entre 3 personas, que igual le ponían mucho el cuerpo, a una sola? Mira, en realidad es al revés. La obra, pocos lo saben, veo mirá, tu cara de sí. No, la obra originalmente fue escrita para un solo personaje. Mirá. De hecho está editada así en un libro, todo. Originalmente fue escrita así. Cuando yo la empecé a trabajar por primera vez con un actor, al segundo ensayo se me ocurrió desdoblar el personaje. Desdoblar los personajes en más de un actor. Y convoqué a 2 actores más. Y así se estrenó. Con el mismo texto, sin tocar nada del texto escrito para uno, pero desdoblado en 3 actores. Así que ahora lo que estamos haciendo es el original, claro. Que bueno, que tan metido en ese mecanismo de 3, obviamente, contestando tu pregunta, sí fue difícil, por más que haya estado escrita así, readaptarla y trabajarla para uno. Sí, complejo. Es como, para mí es otra obra. Yeah. Otra obra porque el hecho de que con 3 actores y con este mecanismo que habíamos encontrado de desdoblamiento, eso da un género en definitiva, X, no sé si tiene un nombre, pero era como una maquinaria que funcionaba así. Entonces, por ejemplo, como consecuencia de eso, los estilos actorales debían ser de un modo o de otro, porque el estilo soportaba esos estilos actorales y no otros. Y ahora, al ser un actor y que no está ese mecanismo, soporta otros estilos actorales, otras emocionalidades en escena, otros tiempos. Entonces sí, realmente es como otra obra. Es el mismo texto, pero es lo que hablábamos antes. Hecho por uno o por otro, bueno, incluso hecho por uno mismo, con 2 versiones así, cambia, aunque el texto sea igual, cambia la obra. Imagino la respuesta a esto es sí, pero ¿estás conforme con el resultado? Sí, adivinaste. Sí. No, sí, muy. Y todavía investigando y laburando en eso. Está como, hay una cosa ahí de sentir mutuamente entre Cristian Aguirre y yo que está en proceso. Hay un resultado que a mí me conmueve igual de su laburo y de lo que hemos logrado, pero sí, recontra conforme, sí. La verdad que no, me quedaría horas charlando de esto, temas interesantes. Dale. Sí, a mí me encanta. Pero viendo todo el recorrido, ¿alguna anécdota, alguna perlita que te haya quedado de todo esto, que te haya movilizado, que hayas dicho, esto no puede ser, no puedo creer que me esté pasando esto, ya sea por lo bueno o por lo malo? ¿Respecto de esta obra? Respecto de cualquier cosa, de carrera teatral, en general. Docente, actor, director, o esta obra inclusive. Mira, para mí la
la profesión de docente fue como muy... de eso estoy lleno, quizás no podría decirte una, pero al convivir con tantos alumnos, han pasado realmente durante muchos años muchas personas por grupos teatrales, y cada una es, bueno, esto que sabemos, ¿no? Un individuo y en una tarea de mucha profundización emocional y de mucho conocimiento como persona de uno con el otro, mutuo. Entonces, nada, historias ahí a mansalva, ¿viste? De experiencias, de cosas posteriores que han pasado. Bueno, por decirte algo, la madre de mis hijos fue alumna mía, por ejemplo, arrancando por ahí, pero digo, no solamente bueno, en ese sentido de involucramiento, pero eso fue como un poco extremo desde ya, pero sí, eso, y después, sí, qué sé yo, algunos aplausos que me quedaron en la cabeza, ¿viste? Por ejemplo, con esta obra, para mí era muy imposible que la vean excombatientes, por ejemplo. No cabía en mi cabeza que la viera cuando se estrenó, que la vieran excombatientes, no quería, me daba miedo, me daba temor, no quería. Me los filtraron por ahí los actores sin que yo sepa a una de las funciones y empezaron a ir y la devolución fue increíble y se han parado después de terminada la obra delante del escenario a hablar por motivación propia y a decir lo que les había pasado con la obra, y ya eso para mí, viste, respecto de esta obra te contesto, ¿no? Sí, fue como un chabón que estuvo ahí y que acaba de ver una obra de 50 minutos en teatro que trata de esto, y que diga que lo movilizó, que lo llevó al lugar, que gracias y agradecimiento, ya eso, no sé, fue para mí como artista grosso. ¿Tenés algún Messi en los directores? Alguien que vos digas, mira, me encanta este director, acá quiero llegar, ¿no? Puede ser conocido, ¿no? No sé, pero... ¿Sos de fijarte en eso o no, capaz? No así en ese sentido de alguien que me vuelva loco, pero sí, no, hay una generación un poquito más grande que yo, de un grupo de directores ahí, de esa camada Dolte, Tantanian, esa gente que a mí me gusta mucho su trabajo y sí, son como referentes, Spregelburg, qué sé yo, esos dramaturgos y directores que a mí me han alimentado mucho en cuanto a lo creativo, pero no tampoco alguien que diga. Sí. Perfecto. Fer, agradecerte por venir, gracias por este tiempo. Bueno, te vamos a seguir convocando cuando estés por acá para seguir charlando sobre teatro, que es súper necesario. Para la gente que está acostumbrado mucho a la televisión, el teatro es otro mundo, otra cosa. Incito a que vayan a ver teatro, conectás de otra manera. Uh-huh. Es como una suerte de ver televisión en vivo, pero realmente fantástico. Uh-huh. Así que tenemos que ir más al teatro. Sí, ese intercambio personal es muy necesario, más hoy en día, creo. Fernando, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Ya sabés, entonces tenés Fac Folk estrenándose hoy en Madariaga, mañana en el Teatro de la Torre, el domingo en Villa Gesell. Fernando Locatelli, director, pasando por los estudios de CNN Radio.